Continuando con nuestro espacio, en el día de hoy estamos dialogando con Salvador Ramos, jurista, experto en muchos temas, director de la Oficina Nacional de Registro Industrial, de todo lo que tiene que ver con las firmas industriales y comerciales en el país, con detalles que mucha gente ignora sobre lo que debe ser la propiedad industrial y lo que debe ser el registro de marca. Pero además de ser jurista, de ser experto en el tema de las marcas, es político. O sea, además de académico, es político. Además de haber ocupado de manera reconocida por todos, con calidad, puestos en la judicatura, es político. La política. ¿Cómo ve el escenario político Salvador Ramos en este momento? Bueno, parece un poco complejo, pero vamos a hacerlo como una ecuación, la vamos a despejar. Sí, prácticamente el país, a mi entender, marcha por el camino que nuestro partido lo ha enrumbado, a pesar de las coyunturas que no ha tocado y al gobierno. Podemos decir que nuestro presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, ha logrado enfrentar las problemáticas que ha heredado, las que ha encontrado y las que han surgido, con un grande éxito que le ha permitido mantener la estabilidad sociopolítica y socioeconómica del país y mantener una tranquilidad social para este país. Solamente con la astucia, con la experiencia de un hombre de Estado, un estadista de Estado, con la serenidad y con el equipo que lo acompaña, el presidente Luis Abinader y nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, hemos logrado conducir el país en medio de todo este desbarajuste en que estaba sometido el país. Carlos del Pozo, quien se integra al panel, tiene la palabra. Gracias, un placer conversar con usted como hombre de justicia, conocedor de la justicia. Me gustaría tener su valoración con respecto a lo que hemos estado viendo, las actuaciones del Ministerio Público Independiente, definido así por el presidente Abinader. Si dentro de esa independencia, el tratamiento que se le ha estado dando a los casos que se han denunciado como de corrupción en la gestión actual, si usted ve como bueno y válido, si usted ve favorable de que esos casos no hayan sido investigados por ese Ministerio Público Independiente. Me gustaría saber. Bueno, prácticamente nosotros como gobierno, Partido Revolucionario Moderno y presidente de la República, ha fijado y ha establecido que el Ministerio Público es independiente. Y es al Ministerio Público que le corresponde apoderar la persecución de los delitos de corrupción que ha heredado o que ha conocido y que, o que se ha sido apoderado o que ha sido denunciado. Y en ese sentido nosotros valoramos que el Ministerio Público siga haciendo su papel, siga haciendo su rol y nosotros haciendo el papel de gobierno de dirigir el país. Pero aún no mirando a los casos que señala la prensa que tienen que ver con elementos de corrupción. Bueno, para eso está en el Ministerio Público. Nosotros solamente como gobierno estamos dirigiendo, pero la corrupción la está administrando el Ministerio Público. Bueno, Johanna Parra. Ahí, conversando con el político, un hombre que uno lo conoce muy bien, ¿verdad? En nuestra condición a veces de reportero, en los pasillos de la Junta Central Electoral, buscando una reacción, básicamente. Pero en esta ocasión, la pregunta es la siguiente. El alto organismo del partido se ha reunido durante el fin de semana y ha tomado decisiones de remoción de dirigentes históricos. Me gustaría saber, y la incorporación de nuevas figuras a lo que es la dirección ejecutiva del PRM. Me gustaría saber cómo usted lo valora y si entiende que esto puede causar alguna fricción dentro del PRM que le sea significativa, o si solamente es como una agüita que va cayendo y que luego se irá con el paso del viento. Mira, yo entiendo que esas remociones, esos cambios no son tan significativos,
como para generar una crisis interna en el Partido Revolucionario Moderno. Los cambios que se han hecho, muchos de esos cambios fueron llegados por consenso, en conversación con algunas personas. Vamos a concluir tú para que pase esto, vamos a hacer esto, vamos a salir. Fueron conversados, no se dieron sorpresa, que es lo que realmente genera malestar. Y algunos que ya estaban, como el caso más nombrado, que es el caso de Ramón Albuquerque, que fue también fundador del partido. De Fafa Taveras. Prácticamente Fafa Taveras no se ha sacado del partido. Al contrario, Fafa Taveras, de la dirección ejecutiva. ¿Sí? No, él estaba como asesor, como invitado, y sigue como invitado a la dirección ejecutiva. Y ahora es parte de la comisión de asesores. O sea que prácticamente tiene una responsabilidad política en el partido, y él seguirá siendo como el rol que tenía la dirección ejecutiva, la mantendrá como invitado a la dirección ejecutiva, que ya viene desde el 2018 con esas funciones. En el caso de Ramón Albuquerque, todo el mundo conoce cuál es la situación. En primer lugar, Ramón Albuquerque era presidente de la Comisión de Estrategia del partido, era miembro de la dirección ejecutiva del partido. Tenía más de 1 año y medio que no iba a la dirección ejecutiva del partido. No convocaba a la dirección de estrategia del partido. Todos los debates y todas las acusaciones que lo hacía en medio de la prensa y a través de la radio. Siendo él dirigente del partido, siendo él jefe de la comisión de estrategia del partido. Yo entiendo que como buen militante, como hombre que quiere que su partido gobierne bien, como hombre que defiende los intereses del partido, debió canalizar sus inquietudes en su organismo natural, que es la dirección ejecutiva, y a través de la comisión de estrategia que él la presidía. Y entonces Albuquerque calificó en su último Twitter, usted sabe que reaccionó inmediatamente, ocurrió todo esto, y él calificó algo que se ha subrayado mucho, llamó dictadorcito al presidente Luis Abinader, y dice que quería una dirección ejecutiva que sea obediente. Entonces, ya que estamos analizando ese punto, me gustaría... Eso no es así. Primero, el presidente no es ningún dictador. Si algo tiene Luis es que respeta las decisiones de los organismos del partido. Como ser humano, el que conoce a Luis sabe que es una persona de mucha apertura, de buen trato, de buena crianza y una persona muy recta. Y en el partido, nosotros tomamos la decisión que nosotros entendemos que debemos tomar. La discutimos y hablamos con eso. O sea, no es verdad que se trata de dictadura. Son calificativos, sí. Y el calificativo se trata como calificativo, prácticamente. ¿Por qué esa explicación, así como acaba de darla Salvador Ramos, el PRM no la ha dado sobre esa gente? O sea, se ha creado una situación... Mucha gente creyó que simplemente lo habían sacado. Incluso mucha gente ha opinado hasta de manera... Nadie había hablado de la ausencia. Y nadie había hablado con esa precisión de decir, bueno, con este pasa esto, con este pasa esto, como lo acaba de hacer Salvador Ramos. Por lo menos ya yo lo estoy diciendo. Alguien tenía que decir. Alguien tenía que decirlo. Parece que le tenía miedo, Ramón. No tanto miedo, porque Ramón es un compañero con mucho mérito también, prácticamente. Lo que pasa es que los militantes de los partidos, quien está en un partido, debe debatir internamente las cosas. Cuando usted rompe el marco de debatir internamente, ya usted se convierte en un hombre extrapartido. Entonces, eso son ABC de la política. Yo no puedo empezar a debatir problemas internos en mi partido por aquí, por este micrófono. Yo tengo que llevarlo a mi organismo de dirección. ¿Se pudiera contemplar de que sea expulsado Ramón del PRM ante ese acto de indisciplina? Bueno, eso lo determinará el partido. Yo soy un elemento del partido. Yo no tengo que tener eso. Luis José Chávez. Doctor, Bernardo Núñez. No podemos desaprovechar su presencia y de un jurista muy conocido, catedrático inclusive, que nos arrojara luz en un caso que está ocurriendo. Ahora solo denuncia el caso de la Cámara de Cuentas, donde se denuncia que hay posible acoso sexual de el principal directivo contra algunas de las miembros. Esta situación ya el Congreso creó esta comisión para comenzarla a conocer, pero a la luz del derecho, ¿qué podría ocurrir ahí? Cuando se hace una acusación de ese tipo, y que no es esa sola, dicen que también es por otras anomalías,
que puede pasar en la Cámara de Cuentas? Bueno, como jurista se debe aplicar lo que diga la ley, siempre que exista un elemento que lo incrimine, no que sea por una incriminación a priori o verbal, sino que tiene que existir unas pruebas de que lo que se le acusa pueda ser incriminado. Y si se incrimina, prácticamente lo que tienen que hacer es proceder como ha procedido legalmente. O sea, nosotros no vamos a decir, no, pero no, si cometió falta, debe responder por una falta. Justa o injusta debe tratar de buscarse aclararse, porque ya se está jugando, no es con la moral de un hombre, es con la moral de un órgano de tal naturaleza como la Cámara de Cuentas, donde esencialmente debe tener, quienes van ahí, deben tener autoridad pública, porque a veces se buscan personas independientes o porque no tienen los partidos pero no tienen autoridad pública. Yo sé lo que digo, que el hecho de que usted milite en un partido político no lo inhabilita para estar en un órgano de las altas cortes, eso no es verdad. Ahora, si usted tiene responsabilidad pública, si usted tiene nombre hecho, usted responde, usted va a actuar siempre apegado a la ética y a la moral, independientemente del vínculo político que tenga con un partido determinado, porque usted responde a usted. Ahora, eso son cosas que dan ganas de lamentar, de que personas de las altas cortes se vean vinculados en ese tipo de cosas, se vean vinculados en ese tipo de acusaciones. Eso le daña al país, eso daña la institución, más que a las personas. Tremendo. Salvador se quedó Vino, así. vio y venció. Sí, a uno le llama la atención porque lo que uno siente es franqueza al decirle cosas que incluso mucha gente no quisiera escuchar. Y la prudencia, la mesura, pero también la simplicidad al comunicarle la cosa, a veces llama la atención, y más en los medios de comunicación, sí, donde uno a veces pregunta lo que tiene que preguntar, porque uno pregunta lo que tiene que preguntar, ese es el trabajo de uno, claro. Y muchas veces el que va a responder se siente hasta agredido porque le hicieron una pregunta que el que está en la casa, el que está viendo la televisión, el que está escuchándonos en la radio, en la calle, dice, ¿y por qué no le preguntan tal cosa? Y tiene respuesta. Ahora mismo estaban los muchachos de las redes, que en eso estaba ahora, preguntando cómo titulamos la entrevista del doctor Salvador Ramos. Entonces, con cada corte, ellos mismos han dicho, han preguntado, y uno se sorprende de encontrar eso. Para cerrar la entrevista de hoy, en ese sentido, ¿cómo ve un experto jurista, uno que ha tenido en sus manos decisiones que tienen que ver con todo el proceso o los procesos electorales, que conoce cosas que el resto ignora de lo que son los procesos electorales? Tres cosas puntuales que tienen que ver con el país: la reforma a la ley electoral, la reforma a la ley de partidos y la situación del sistema de partidos en República Dominicana, más allá incluso y lo podemos preguntar porque ciertamente es un profesional que asume que su juicio es suyo, más allá del respeto a la militancia política. El sistema de partido político, ¿cómo lo ve Salvador Ramos? Esos aspectos. Hay una junta que está pidiendo ahora mismo no solo recursos, sino herramientas, porque más que recursos están diciendo, bueno, nos hacen falta herramientas. Sabemos los problemas que han habido y que tuvo la ley de partido político y la reforma. ¿Cómo ve todo eso, Salvador Ramos? Mira, son tres temas que de cada tema de eso se puede hacer una conferencia, se puede dar un monográfico. Los tres temas: ley de partido, ley electoral y sistema de partido político. Mira, es natural de que el sistema de partido político en República Dominicana está pasando por una crisis real. Pero esa crisis del sistema de partido político dominicano no es típica de nosotros, es típica de América Latina, donde el sistema
de partidos políticos ha venido colapsando. ¿Producto de qué? Bueno, de que muchas promesas son incumplidas, de que los partidos políticos han agotado su agenda y ya la persona no ve referencia en el sistema de partidos políticos. Lo que hace es que entiende que no encuentra satisfacción en el sistema de partidos políticos. Entonces eso hace que no sea una palanca para ello lograr alcanzar su meta de desarrollo personal, social o político a través del sistema de partidos políticos. Y ya organizar jóvenes es difícil. Sí. Nosotros, los adultos mayores como yo, que ya tenemos 40 y 50 años metidos en política, somos los que estamos haciendo vidas políticas permanentes. Pero la juventud no está organizarse políticamente para encarar proyectos serios de nación, no están en eso. Entonces, esa crisis tenemos nosotros los mismos políticos que cambiarla. ¿Cómo? Dándole satisfacción al sistema de partidos políticos, a las diferentes agendas que se han caído, las promesas incumplidas de todo el que va. Además, que nosotros tomamos las políticas como beneficio personal. Y eso también agrava más la situación de que la gente no quiera ir a las políticas. Por tanto, el sistema ha ido muy deteriorándose en República Dominicana de políticos. El otro es sobre la ley de partidos políticos, para que seamos breve, y la ley electoral. Yo entiendo que cada elección, como hacen en todos los países, se debe reformar la ley electoral para retomar las experiencias que están en esas elecciones. Cada elección. Cada elección. Muchísimos países lo que hacen es cuando terminan las elecciones, hacen un legajo y someten a reforma, modernizar esa ley electoral. Ahora, yo entiendo que las reformas no deben ser para retroceder. Las reformas tienen que ser para avanzar. Nosotros como partido tenemos una propuesta de agenda de una reforma electoral, de un proyecto que trabajó doña Milagro, que trabajé yo, el difunto Tirso Mejía y un grupo de personas, y que también tanto ley de partidos políticos y ley de electoral, que no fueron incluidas en la reforma del 18 y el 19. En la que está planteada ahora. En la que estuvo planteada. Y yo entiendo que muchas de esas reformas deben ser introducidas ahora. Porque el deber es fortalecer la democracia, fortalecer el sistema de partidos políticos y además fortalecer la credibilidad en los procesos electorales. Y por ahí es que se debe marchar, no es retroceder. Por eso los legisladores deben tratar de hablar con técnicos especializados, con personas que dominen para ver en qué consiste la reforma. Porque yo entiendo que no debemos hacer reformas permanentemente que no conlleven contrarreforma. Bueno, sin lugar a dudas, vamos a tener que hacer un programa solo en lo relativo a la ley de partido político y a la reforma, porque hay elementos que surgen de lo que acaba de responder que a mí me llama la atención para conocer, que son las propuestas de la reforma y por qué un planteamiento tan que yo no lo había escuchado y tan radical de que cada vez que se termina un proceso debería hacerse una reforma a partir de las experiencias encontradas en ese proceso. Claro. En ese proceso. Porque estamos, y eso me remite al tema del voto electrónico y lo que sucedió, al tema de si unas elecciones municipales distintas a las congresuales y qué hacer con las diferentes demarcaciones y con los problemas que se encontraron en diferentes demarcaciones a la hora de las elecciones. Entonces, yo creo que me llama la atención, creo que cualquier ciudadano, porque estamos hablando de reforma de ley de partido político, de reforma de ley electoral, y me llama aún más la atención, porque en lo que estaba hablando, yo estaba razonando sobre la participación de la juventud en la política, sobre el tema de políticos
de ya larga data o de alguna edad que son los que están llevando el barco. Y en lo que estaba hablando Salvador Ramos, yo estaba mirando rostros en mi memoria de todos los partidos políticos. Agrégale a eso, Salvador, algo, o sea, que él ha dicho. Como que me impactó, porque me puse a pensar, o sea, sacaron mucha gente de la dirección ejecutiva del PRM, pero hay que ver quiénes entraron. Y uno de los jóvenes que entró es un político de larga data que Hito hizo. No, entonces, y me fui otra vez también a la Fuerza del Pueblo, me fui al PLD, y como que mi memoria, lo que estaba registrando a medida que estaba hablando Salvador Ramos, es un tema que yo creo que... hay algo que él ha dicho ahí que no se nos puede quedar de soslayo, Salvador, y es el llamado de atención que usted hace sobre la importancia que es de recuperar la credibilidad en el sistema electoral. O sea, que la gente vuelva a creer. Y en los partidos políticos. En los partidos políticos, sobre todo, que vuelva a creer, porque fíjense, es cierto, tuvimos una crisis aquí en el proceso electoral pasado y todavía no creo que se haya recuperado la confianza plenamente en el sistema, en el árbitro que tiene que regir el proceso electoral. Eso es muy importante, porque vamos a un escenario de 3 fuerzas, posiblemente, en esta etapa. Y eso implica que los márgenes de diferencia quizás sean menores cada vez. Y cuando se da esa situación, si el árbitro tiene cuestionamientos, si el árbitro no es confiable, entonces, ¿quién va a administrar la decisión? Pudiéramos estar caminando hacia una crisis, y eso es delicado. Nos llama la atención. Bueno. Tiene otro compromiso entonces, de venir sí, aquí a trabajar con nosotros en la parte electoral. Esa parte yo y de creo ley. Que lo va a agradecer el país. Creo que sí. Y el sistema político, la otra parte que tiene que ver Le están comprometiendo, con cómo es el remozamiento que se puede hacer para que el sistema de partido político pueda retomar el rumbo en un país donde se ha perdido la confianza en los políticos y en... Hay que tutelar los partidos políticos para que vuelvan a crecer. Bueno, gracias al doctor Salvador Ramos, director de ONAPI, por estar con nosotros, pero también al político, al dirigente político del PRM, Salvador Ramos, por estar con nosotros. A usted.